El 26 de febrero de 1959, un equipo de rescate llegó a una ladera desierta en los Montes Urales. Lo que encontraron los dejó inmóviles. Una tienda de campaña, semienterrada, vacía, rasgada desde adentro, como si alguien hubiese necesitado salir en ese preciso instante, y no hubiera podido esperar ni un segundo más. Afuera, huellas, 9 pares, descendiendo ordenadamente hacia el bosque. Sin botas, sin abrigos, a 30 grados bajo cero. Nadie huyó de pánico. Las huellas lo confirmaban. Caminaron, con calma, hacia la oscuridad y ninguno regresó. ¿Qué puede hacer que 9 montañistas expertos abandonen todo lo que les mantiene con vida y se internen deliberadamente en una tormenta polar? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Para entender lo que ocurrió esa noche, primero tienes que entender quiénes eran estas personas. No eran turistas, no eran inexpertos, eran estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de Ural, con la máxima categoría de montañismo que existía en la Unión Soviética. Este viaje no era una aventura espontánea, era su examen final, la prueba definitiva de todo lo que habían entrenado. El líder del grupo era Igor Dyatlov. Tenía 23 años, estudiante de ingeniería, brillante, metódico, respetado. El tipo de persona que no toma decisiones sin calcular cada variante. Con él viajaban Yuri Doroshenko, de 21 años, Lyudmila Dubinina, de 20 años, Alexander Kelevatov, de 24 años, Zinaida Kolmogorova, de 22 años, Yuri Krivonischenko, de 23 años, Rustem Slobodin, de 23 años, y Nikolai Trivets, de 23 años. Y luego estaba él, el que no encajaba del todo, Semyon Solotaryov, de 37 años. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, tatuajes extraños cubriendo su cuerpo, ninguno explicado. Se unió al grupo a última hora, casi como si hubiera buscado específicamente esta expedición. Había una 10ª persona, Yuri Yudin, de 21 años, pero dolor agudo en sus articulaciones lo obligó a darse la vuelta antes de que llegara a la montaña. Se despidió de sus compañeros con un abrazo en el último pueblo habitado de la ruta, Yizhai. Nunca volvió a verlos. Años después, Yudin confesó que nunca dejó de preguntarse por qué él sí regresó. El 27 de enero de 1959, los 9 restantes se adentraron en el silencio blanco. Su destino era el monte Otorten. En el idioma de los nativos Mansi, ese nombre significa algo curioso, montaña de los vientos. El 1 de febrero, una tormenta severa redujo la visibilidad a casi cero. El grupo se desvió y terminó en la ladera de otra montaña, Kholat Syakh. En la lengua Mansi, eso se traduce como la montaña de los muertos. Dyatlov tomó una decisión que, en teoría, tenía sentido. En vez de descender al bosque a buscar refugio, decidió acampar en la pendiente abierta para no perder la altitud que ya habían ganado. Montaron la tienda, cenaron, se prepararon para dormir. A partir de ese momento, el reloj se detuvo. Pasaron semanas, el grupo no regresó. El 20 de febrero, las familias ya no podían esperar más. Se organizó una búsqueda masiva con el ejército y voluntarios. El 26 de febrero, encontraron el campamento. La tienda seguía en pie, sostenida por sus postes, pero estaba cortada, desde adentro, con algo afilado. No usaron la entrada principal, rompieron la lona para salir. Dentro encontraron abrigos, botas, comida, dinero, todo abandonado. Sobre la nieve, en la parte superior de la tienda, había una linterna, apagada, no por descuido, sino porque la pila se había agotado. Esto significaba que alguien intentó encenderla al salir. Alguien quiso ver hacia dónde iba. ¿Qué podría haber sido tan urgente como para salir a 30 grados bajo cero sin detenerse a tomar los abrigos? Siguiendo las huellas costa abajo, los rescatistas llegaron a un árbol de cedro enorme al borde del bosque, y ahí comenzó la pesadilla. Bajo el cedro estaban Yuri Krivonischenko y Yuri Doroshenko, ambos en ropa interior, solo en ropa interior. Las ramas del árbol estaban rotas hasta 5 metros de altura. Habían trepado,
desesperadamente, buscando ver algo en la distancia, posiblemente el campamento. Sus manos tenían heridas profundas por la fricción con la corteza. Cerca había restos de una pequeña fogata. Krivonischenko tenía quemaduras graves en un pie. El frío extremo había bloqueado por completo su percepción del dolor. Introdujo el pie en las brasas y ni siquiera lo sintió. Y Doroshenko, en su nariz y boca había una espuma grisácea. Un signo clínico que aparece tras presión atmosférica violenta o asfixia traumática. Nadie supo explicarlo en ese momento. Entre el árbol y la tienda aparecieron 3 cuerpos más, separados entre sí, como si hubieran caído mientras intentaban regresar al campamento arrastrándose. Eran Igor Dyatlov, el líder congelado, aferrado a una rama, Zinaida Kolmogorova, con marcas en el rostro y una rigidez extraña, como si hubiera resistido algo hasta el último momento. Rusten Soblodin, fractura de 6 centímetros en el cráneo, producida por un impacto contundente, pero el frío detuvo sus funciones vitales antes de que el daño cerebral pudiera hacerlo. 2 meses después, en mayo, el deshielo reveló a los 4 que faltaban. Estaban enterrados bajo 4 metros de nieve en un arroyo dentro del bosque, y sus cuerpos cambiaron todo. Nikolai Treveux, fractura masiva en el cráneo, como si los huesos hubieran sido aplastados desde afuera con una fuerza brutal. Alexander Kolevatov, daños severos detrás de la oreja y el cuello deslocado, pero los casos de Lumidria y Semyon fueron los que paralizaron a los forenses. Sus estructuras costales estaban completamente destruidas, no desde afuera, sino desde adentro. El médico forense Boris Vozdrosdeny estableció que la fuerza necesaria para producir ese daño no podría ser humana. Era comparable al impacto de un cuerpo lanzado a alta velocidad, como en un accidente de tráfico. Pero sus pieles no tenían hematomas, ninguna herida visible. Sus órganos fueron comprimidos por algo que no dejó ninguna marca en el exterior. Y entonces estaban los detalles que nadie quería escribir en el informe. A Dubinina le faltaba la lengua, los ojos, parte del tejido del rostro. A Zolotaryov también le faltaban los glóbulos oculares. El veterano misterioso fue hallado con una postura que todavía genera debate, con una libreta y un bolígrafo en la mano, como si en sus últimos segundos hubiera intentado dejar un registro de lo que estaba viendo. Nunca se supo qué escribió. La libreta estaba en blanco. En su cuerpo, tatuajes que nadie de su entorno había visto antes, incluyendo letras que formaban la palabra Dharmaswaya, sin traducción conocida, sin explicación. Y sobre la ropa de este último grupo, niveles elevados de radiación beta, lo suficientemente altos como para que las autoridades intervinieran de inmediato. El fiscal del caso, Lev Ivanov, archivó la investigación con una conclusión que ha perseguido a los investigadores durante décadas. Los excursionistas perecieron debido a una fuerza elemental irresistible, sin especificar cuál. Y luego, silencio. El acceso a la zona fue prohibido durante años. Los archivos fueron clasificados, pero los rollos de las cámaras de los jóvenes sobrevivieron. Las fotos documentan el viaje normalmente hasta cierto punto, y entonces aparece la imagen número 31, la última que alguien tomó. No muestra caras, no muestra paisajes, muestra una silueta luminosa borrosa, una especie de esfera resplandeciente en la oscuridad absoluta. ¿Qué fue lo último que vieron antes de cortar la tienda y salir corriendo hacia la noche? Con el tiempo surgieron algunas explicaciones, ninguna cierra todos los puntos. La avalancha de placa. La excavación que hicieron en la pendiente para instalar la tienda pudo haber desestabilizado la nieve. Un bloque compacto cayó sobre ellos mientras dormían, produciendo las fracturas internas. Para no quedarse sepultados, cortaron la lona y bajaron al bosque. La falta de ropa se explicaría por el fenómeno conocido como desvestimiento paradójico. En las fases terminales de la hipotermia, el cerebro falla en su percepción térmica y envía una señal de calor falso a las extremidades. Las víctimas sienten que se están quemando y se quitan la ropa. No es irracionalidad, es una falta neurológica documentada. El problema: cuando los rescatistas encontraron la tienda, los postes seguían en pie. Una avalancha real los habría arrastrado, y la radiación no tiene explicación dentro de esta teoría. La criatura de los Mansi. Los nativos Mansi tienen una leyenda antigua sobre una criatura enorme que protege sus valles.
el Meng, su versión del Yeti de los Urales. Los cazadores locales de la región la describían como territorial y extremadamente agresiva. Según esta teoría, la criatura pudo haber rodeado la tienda, emitiendo sonidos que desencadenaron un pánico total. Su fuerza explicaría las fracturas internas sin marcas en la piel. Las ausencias de tejido facial habrían sido causadas por el depredador o por la fauna del arroyo durante los meses de invierno. El problema: no hay evidencia física directa, solo el terror que alguien o algo generó esa noche. La conexión Mansi y la sospecha del gobierno. Cuando se encontraron los primeros cuerpos, la primera reacción de las autoridades soviéticas no fue pensar en el clima, fue buscar culpables, y las miradas se dirigieron de inmediato hacia los Mansi, el pueblo indígena local que consideraba sagradas algunas zonas de esos valles. La hipótesis inicial de la KGB era directa. Los excursionistas habían profanado territorio sagrado o una ruta de caza, y los Mansi los habían emboscado en medio de la noche, forzándolos a huir de la tienda para luego acabar con ellos en el bosque. Varios cazadores nativos fueron arrestados e interrogados bajo condiciones extremas durante días. El problema: la teoría se cayó por completo. Los propios Mansi demostraron ser un pueblo pacífico que, de hecho, se unió voluntariamente a los equipos de rescate para guiar al ejército en la búsqueda. Además, los peritos forenses confirmaron que en la nieve no había ni un solo par de huellas que no perteneciera a las botas de los propios estudiantes. No había rastros de una emboscada, ni marcas de armas humanas en los tejidos de las víctimas. Los Mansi fueron liberados, pero la paranoia ya había quedado registrada en los archivos. Pruebas militares secretas. En 1959, la Guerra Fría estaba en su punto más tenso. Varios testigos de comunidades cercanas reportaron haber visto esferas de fuego anaranjadas cruzando el cielo sobre la montaña de los muertos esa misma noche. La descripción coincide exactamente con la última foto de la cámara. La hipótesis: se probó algún tipo de proyectil experimental o dispositivo de onda de choque atmosférica. La detonación en el aire habría generado una presión capaz de destruir órganos internos sin dañar la piel. El material radiactivo en la ropa vendría de la contaminación del impacto. Esto también explicaría por qué los asistentes a los funerales describieron que la piel de algunas víctimas tenía un tono oscuro e inusual, casi bronceado, y por qué el gobierno confiscó los archivos sin dar explicaciones. El problema: nadie ha podido confirmar que se estaba probando en esa zona, y la Unión Soviética se llevó sus secretos a la tumba. Hay casos que el tiempo resuelve. Este no es uno de ellos. En 2019, las autoridades rusas reabrieron la investigación y concluyeron oficialmente que fue una avalancha. Pero investigadores independientes, físicos, médicos forenses y familiares de las víctimas siguen sin aceptar esa respuesta. Las fracturas internas sin marcas externas, la radiación, la foto número 31, la libreta en blanco en la mano de Solotaryov. Ninguna avalancha explica todo eso. 9 personas, una noche, una montaña con un nombre de presagio. Sus rostros están tallados en piedra en el cementerio de Ekaterimburgo y todavía nos miran fijamente, como si esperaran que alguien, en algún momento, finalmente, dijera la verdad. ¿Tú cuál crees que es?